El licenciado Eduardo Galaviz Ibarra es el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo. Y el día de hoy, bueno, pues lo hemos invitado para escuchar su punto de vista y sobre todo, licenciado Galaviz, que nos ayude a entender, pues, qué están pensando los magistrados del Tribunal Electoral. Una elección en bloque, simple y sencillamente, no sé si a usted, digo, nunca nos había tocado una elección para proceso judicial, pero es una elección que, sinceramente, es una reverenda pérdida de tiempo. ¿Cómo estás? Hola, Manuel, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Sí, efectivamente coincido contigo, es algo totalmente irregular la forma en que se está dando todo esto. Si de por sí, como bien señalas, es muy difícil que las personas entiendan por quién se va a votar, porque no se entiende qué hace un magistrado, qué hace un juez, qué hace un juez de distrito, qué es el Tribunal de Disciplina Judicial. En fin, no hay una información para la ciudadanía que entienda qué es cada cargo. Y segundo, quiénes son los que están postulados ahí. Efectivamente, se hizo una definición de que cada poder estableciera un listado de propuestas que se enviarían al INE, en su caso federal, al IECRO en el caso estatal, y que sobre eso se establecería una votación muy complicada porque era escoger entre género, hombre, mujer, entre cargo o posición de magistrado, juez, etcétera, y con una numeración, ¿no? Es una votación muy complicada. Sin embargo, ahora, con esta decisión que salió el día de ayer, que por cierto está mal fundamentado los boletines que hicieron, porque habla de que en atención a lo que establece el artículo 102 de la Constitución Federal, esto va a ser más sencillo. Y no es cierto, el 102 de la Constitución Federal no habla de esto, sería el de la Constitución local del estado de Quintana Roo, en donde ellos están argumentando que así va a ser más fácil esta votación. ¿Por qué se da esto? Porque el IECRO le pide al Tribunal Electoral, el IECRO es el Instituto Electoral de Quintana Roo, le pide al tribunal que defina una situación para la impresión de las boletas en donde se dice va a ser por colores, como se ha marcado por parte del INE, pero también señalando boletas de lo que es por cada poder que eligió a sus candidatos que postularon. Esto viene también por una petición del gobierno del estado. Esto no es porque el IECRO lo haya determinado. El IECRO conduce esta situación al TECRO por una petición del gobierno del estado. Y esto yo creo que va a complicar aún más porque si bien tú bien señalaste, ahora, si yo quiero votar por alguien que está en del listado de un poder, pero hay otra persona que está en el listado de otro poder, pues no lo voy a poder hacer. En automático tendría que votar por todo el listado del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Esto es algo totalmente irregular y que yo creo que va en contra de la libertad que tienen las personas para poder elegir, porque no te tienen que condicionar. Es como si tú dijeras en una elección de presidente de la República y que van senadores y demás, si votaste por el presidente, de un partido por los demás, ¿tendrías que votar? Pues no, evidentemente no. Entonces, esto va a complicar. Segundo, esto aplica para el listado de la elección local. ¿Qué va a suceder entonces con las boletas de la elección federal? No podrían estar dentro de este contexto y entonces vas a tener dos formas de votar. Una por listado de poder ejecutivo, legislativo y judicial y el otro por lo federal, de acuerdo a lo que ya se ha estado diciendo, de acuerdo al género y de acuerdo al el número de clave que tiene cada candidato. Entonces, de por sí que es complicada esta elección, ahora la están complicando más y yo no sé si esto vaya a tener alguna llamado de atención del INE o algo, porque pues sí, evidentemente va a facilitar para la operación que suponemos se va a hacer
de movilización para que vayan a votar y que digan, pues ahora es más sencillo, ya no tienes que andar buscando los números, sino ahora todo lo que sea de tal poder, votas por ellos, ¿no? Entonces, yo creo Sí. que es una situación complicada. Es una situación complicada porque sí, lo están viendo por la facilidad de que le estoy haciendo favor al ciudadano para que no se... No, no, no. No, Al final, como ciudadano, te digo, me están va a ser una elección con una restricción. Es decir, eso de votar por bloque, como bien dices, como si hubieran votado yo por el partido rosa para presidente, pues también el gobernador, el presidente municipal, el Congreso local, Senado, diputado, todo debe ser rosa. No, no, ¿dónde está entonces el equilibrio de poderes? ¿En así, dónde está precisamente ese equilibrio? Tanto se jactan de la democracia, pero lo sorprendente es que Quintana Roo es el único que está haciendo esta barbarie. así es. Y aparte, con otra complicación, en esta elección no va a ser como las que estamos acostumbrados de que termina la elección y se hace el conteo de votos ahí, ¿no? Ahora se lleva toda la urna completa, ahí van a tener todos, y en los comités distritales se van a hacer la cuantificación de los votos. Entonces no va a haber una lista que diga ganó la planilla del Poder Judicial o la del Legislativo, no, eso lo vamos a saber una semana o quizás 2 semanas después. Algo totalmente absurdo dentro de un esquema democrático y transparente que se supone que estaríamos ya avanzando en ello. De por sí, Eduardo, desde el día que se dio a conocer de que los candidatos tenían que ser propuestos por uno de los poderes, desde ese momento, pues hubo muchos ciudadanos, hubo muchos especialistas académicos que decían, perdón, eso no es equidad, ¿en dónde está la autonomía? Porque se supone que el Poder Judicial es uno de los poderes autónomos con el Ejecutivo y el Legislativo. Ninguno de los tres deberían de estar relacionados y ninguno de los tres deben de estar al servicio del otro. Entonces, si hoy de esta manera votas, no sé si por el de ejecutivo, el legislativo, o incluso del mismo judicial, pues ahora resulta que todos los que tú votes para formar parte del Poder Judicial, pues resulta que fueron los candidatos y que seguramente estarán a la orden, o ya sea del Ejecutivo o ya sea del Legislativo. Estamos terminando con esta división de los poderes del Congreso, de esta división de poderes, que con esto todavía pues es una barbaridad, porque ya no va a existir esa división entre ejecutivo, legislativo y judicial. Se están adueñando del poder judicial, Eduardo. Así es, y de por sí ya en el caso del legislativo, pues está supeditado al Poder Ejecutivo, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Entonces, esto, como bien dices, pues va a marcar que si yo te propuse y yo te avalé, porque dentro de la postulación en cada poder hubo muchas personas que ingresaron su documentación y como no estaba dentro de un esquema alineado a cada poder, pues no se subieron a ello. Entonces, esto va a traer ahí todavía mucho más sometimiento de estos jueces hacia algún poder que los postuló, ¿no? Pero también habría que revisar el listado de lo que se propuso, porque pues vemos que hay mucha gente que está en esos listados que no tiene ninguna experiencia judicial Claro. y si hay algunos, incluso tienen expedientes que están dentro de algunas investigaciones judiciales por involucramiento en temas de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Entonces, muy delicado esta situación. Como ciudadanos, en medio de todo esto, cuál es la recomendación? Por supuesto, jamás haremos la recomendación de no salga a votar, porque entonces verdaderamente todavía estaremos dándole el último tiro, poniendo el último clavo en el ataúd de la democracia, pero de veras que con estas autoridades, con estas decisiones políticas, a los ciudadanos cada vez nos decepcionan y nos ponen entre la espada y la pared. ¿Qué hacer el día de la elección, Eduardo? Sí, es una situación muy delicada porque efectivamente no podemos decir no, no hay que ir a votar porque pues definitivamente es un derecho que tenemos y una obligación ciudadana que tendríamos que asumir. Sin embargo, pues sí, habría que volver a revisar cada listado para saber decir, bueno, estos son los menos peores para poder elegirlos porque tienen
en algún listado alguna experiencia de que ya son o han sido personas que están en la carrera judicial, pero pues, es muy difícil para el ciudadano común y corriente saber que fulano de tal fue juez o es juez actualmente. Esto va a ser todavía mucho más complicado para tener información, pero sí habría que volver a revisar la postulación por cada poder y sobre eso emitir un criterio. Y te reitero, va a tener que definirse también cómo va a operar las boletas para la elección federal. Oye, y también, a ver si me ponen otra vez el gráfico de las boletas. Ni siquiera el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen la misma cantidad de candidatos. El Poder Ejecutivo tiene, mira, aquí tengo algunos datos. Ajá. El Poder Ejecutivo postuló a 9 para magistrados para el Tribunal Superior de Justicia, 3 para el de Disciplina Judicial y 105 para jueces. El Legislativo, 9 para el Tribunal, 3 para el Tribunal de Disciplina Judicial y 79 para jueces. Este tiene 26 menos. El Poder Judicial postuló 9 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia, 3 para el de Disciplina y 95 para jueces. Es decir, ni siquiera tienen la misma cantidad. Tampoco hay un equilibrio con el número de candidatos de cada uno de los poderes. Claro, y eso, qué bueno que lo señalas, porque los que se tienen que elegir son 105 jueces. Entonces, Correcto. tú eliges una de las planillas en donde no están los 105, pues ¿qué va a suceder con los que faltan? Sí, pongamos que voto por el legislativo, que es el que menos, resulta que de 105 solo tienen 79 postulados para jueces, me faltarían 26. ¿De dónde van a salir? Van a inventarse que tienen que salir por alguna tómbola, pero entonces No. ya vas a tener allí otra complicación que no está. Entonces, ese es algo que no están valorando tampoco en esta decisión que tomó el Tribunal Electoral, ni tampoco la postulación que hizo el IECRO sobre eso, porque lo que se tiene que elegir aquí ahorita son 105 jueces. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no elijas los 105? Sí, van a faltar y ahí otra vez con ocurrencias, como tú decías, lo de la tómbola o a ver a quién le cae mejor. Hay que recordar que esta elección no se hizo por otra cosa más que por esta discrepancia y este enojo de Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial y que de ahí, bueno, pues derivó prácticamente toda esta, pues todo este problema que tenemos. Se dice que es para tener un buen Poder Judicial. Yo siempre he dicho, de manera muy personal, Miguel Aquino, ha señalado que no vamos a poder tener, no podemos tener un buen poder judicial, un buen sistema de justicia, si solamente te vas con una parte. Yo siempre lo he dicho, no sé tú qué opines, Eduardo, ¿en dónde quedan las fiscalías? ¿En dónde quedan las investigaciones? ¿En dónde quedan los encargados de la Procuración de Justicia? Si no arreglas el tema de la Procuración de Justicia, al final la impartición o la decisión de un juez no va a servir absolutamente de nada. Así es, porque es todo un proceso. El juez ya determinará sobre algún expediente que presentó el Ministerio Público y que tendría que tener todo un antecedente de que esté correctamente integrado, etcétera, etcétera. El tema no es sencillo y aparte, traemos un rezago en Sí, los juzgados tremendo. sí. Y ahora con esto que va a hacerse, pues vienen, yo, a mi juicio, dos situaciones. Uno, el que los jueces que tengan ahorita muchos expedientes y que estén dentro de una situación que efectivamente, eso fue uno de los grandes problemas que se les señaló, en situaciones de corrupción, pues van a aprovechar hasta el último momento para poder sacar decisiones que les beneficien de manera personal. Y otros se van a dejar ahí en los expedientes para ver quién resuelve. Y cuando entre el nuevo Poder Judicial, con la incapacidad que tienen muchos de ellos de que no saben lo que es el proceso judicial, porque fueron postulados porque tuvieron un cargo de regidor o tuvieron otra posición en una parte administrativa, pues va a ser muy difícil que empiecen a saber cómo manejar un proceso judicial. Entonces, vamos a tener un rezago todavía más fuerte de resoluciones en todo lo que tengamos, tanto a nivel local como a nivel federal.
Pues vamos a ver las reacciones incluso a nivel federal, qué dice el Instituto Nacional Electoral con estas decisiones que se han tomado, porque además hay otro detalle, ¿eh? Las boletas ya estaban, se va a gastar todavía, de por sí no hay dinero, de por Sí, sí hubo recortes para esta elección, y o sea, no entiendes estas decisiones. es correcto. Es que esa es una situación en donde se está privilegiando más cómo voy a movilizar a mis grupos para que la votación salga en favor de lo que yo quiero, más que lo que debería de ser. Licenciado Eduardo Galaviz Ibarra, como siempre, muchas gracias. Y estos micrófonos están abiertos para seguir hablando, porque de aquí al 1 de junio seguramente seguirán surgiendo muchas dudas. Muchas gracias, gusto Al saludarte. contrario, gracias a ustedes por la invitación.